Bienvenidos a Colombia sin filtros. Regresamos una vez más. Hoy el necesito más café, pero un juguito de fresa. ¿Cómo van? Espero que se encuentren muy bien. Tenemos varios temas para tocar el día de hoy, temas muy importantes de lo que está pasando en nuestro hermoso y bello país. Bueno, empezamos ya. Después de las elecciones, después de que se cumple este hermoso proceso electoral, ya tenemos resultados muy claros, resultados que tienen que ser aceptados, resultados que deben aplicarse. Inicia Colombia en un proceso bastante importante, inicia Colombia en un crecimiento y desarrollo bastante valioso en lo que significará este nuevo empalme. Hoy tenemos varios temas a tocar, ya el tema de la elección de presidente es un hecho. Ya creo que, aunque muchos desearíamos que el cargo no fuera ocupado por Abelardo de la Espriella, ya es un hecho. Ya Abelardo de la Espriella es el presidente de la nación colombiana, ya Abelardo de la Espriella es el líder y la persona que debe tener el proceso o los procesos que vienen para nuestro hermoso país. Tenemos que ser muy conscientes de eso, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, como diríamos acá en Colombia. Tenemos que ser muy prácticos, tenemos que ser muy entendidos sobre lo que estamos desarrollando en nuestro país. Tenemos que sentir orgullo, yo no dejo de decir eso, tenemos que sentirnos orgullosos del gran proceso electoral que se realizó. Tenemos que sentirnos llenos de amor, de cariño por cada voto que se consiguió. Creo y estoy firme en mi esperanza de un mejor país con el tiempo. Creo que lo vamos a lograr, creo que Colombia día a día va a ser mejor, creo que Colombia va a seguir opinando, va a seguir creando, va a seguir avanzando, va a seguir demostrándole a muchos que no somos un juguete barato, ¿vale? Vamos a seguir desarrollando este proceso y créanme que la vamos a sacar adelante. Colombia siempre con la mejor energía, con toda la actitud, a lograr elementos importantes, a lograr elementos que traigan positividad a nuestra comunidad, a nuestro hermoso país. Bueno, temas de hoy. Iniciamos con el empalme. Anda, inicia el empalme. Después de estas reñidas elecciones, después de lo convulso que se presentó el país en este proceso, llega el momento definitivo, llega esa fecha que muchos habían esperado, llega el momento del empalme, se empieza a desarrollar. Tanto Abelardo de la Espriella como el presidente en este momento, Gustavo Petro, ya buscan designar a personas encargadas para esto. Este proceso del empalme no podemos dejarlo al aire, para todos tiene que ser muy claro. Es muy importante, vamos a saber el país cómo estaba y vamos a recibir las nuevas propuestas, pero lo más importante es el nuevo gobierno que recibe, el nuevo gobierno con qué se va a enfrentar, con qué se va a encontrar, qué elementos de trabajo va a contar Abelardo de la Espriella para cumplir todo lo que ha dicho que quiere hacer, que para nadie es un secreto, muchas de sus promesas no son muy factibles en este momento. Viene algo bien interesante en cuanto al desarrollo de este proceso de empalme. Vamos a verificar y vamos a ver lo que se hizo, vamos a meterle gran garantía a los nuevos procesos. Desde nuestro movimiento vamos a ser veedores de que inicien proyectos en pro de la sociedad. El empalme y su importancia. ¿Cuál es la importancia de este empalme? Tiene 3, 4 líneas muy importantes, que es la economía, el tema social y el tema de seguridad. El tema ambiental también está presente, el tema agrónomo, pero hay 3 puntos o 3 pilares que van a ser muy encargados por las leyes que existen y por los proyectos que se quieren anular. Para nadie es un secreto que Abelardo de la Espriella habló de anular algunos bonos que se habían creado, dependiendo de las organizaciones y dependiendo de la comunidad a la cual se le deseaba brindar dicho bono. Aquí es donde entra también el otro lado, el contra, que quiere llegar a este proceso, cómo va a llegar, cómo va a afrontar determinado proceso. Entonces va a ser muy importante esto, va a ser muy importante los dos empalmes, cómo llegan. Es complicado, porque si se acaban los bonos, pues ya venían unas leyes implementadas con esto, ya venía también un desarrollo socioeconómico de algunos pagos que se iban a realizar para esto y no se van a poder ejercer. También viene el proceso de desarrollo de lo que está pasando en nuestro país a corto plazo. Vienen cositas bastante importantes, viene un crecimiento para Colombia bastante importante, pero vienen choques. Y esos choques tenemos que ver qué es lo que está pasando en estos choques, tenemos que estar muy atentos cómo se van a ir desarrollando. Los choques en que se pueden dar en varios ángulos, en varios aspectos. Se pueden dar, como ya les decía, en el tema económico, se pueden dar en el tema social, que van muy de la mano en los proyectos del gobierno saliente y del gobierno entrante. Viene el gran recaudo que va a realizar nuestro país y cómo lo va a realizar.
Esto es bastante importante. ¿Cómo va a realizar el país el recaudo de los nuevos impuestos? Si no se van a crear. Son varias preguntitas que no quedan en el aire porque teóricamente hay proyectos, pero es cómo van a aplicar esos proyectos que vienen. Es muy importante saber qué proyectos que existen actualmente van a ser eliminados por el nuevo gobierno y cómo los van a eliminar. Tenemos que estar muy pendientes en eso. ¿Por qué querrían eliminar estos nuevos proyectos? ¿Qué causaría que eliminen los nuevos proyectos? Es bastante importante verificar esto y verificar lo que está pasando. Uf, ¿les voy a tomar un traguito? ¡Oh! Vengo rico. Entonces vamos a verificar eso. ¿Qué es lo que está pasando en estos proyectos? ¿Cómo se van a desarrollar esos proyectos? Y saber y entender que el nuevo gobierno viene con nuevas ideas que se van a replantear. Abelardo La Espriella más tajante, con una mano mucho más dura, con una línea, diría, muy agresiva hacia tanto la sociedad civil como a todo el ente económico. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. No sabemos si vaya a frenar mucho el tema de la creatividad cultural también de inmediato, si tenga capacidad de hacer un acuerdo con ciertas partes o ciertas facciones, la capacidad de negociación con el partido de oposición o con toda la oposición, porque no creo que solo un partido de la oposición, creo que hay bastantes partidos que van a estar de acuerdo con una línea tan agresiva. Entonces, por eso vamos a tomar en cuenta eso. Van a ser movimientos bien interesantes que se vivirán en nuestro país. Vamos a tener un desarrollo bastante interesante de lo que está sucediendo en cada uno de los lugares de nuestro hermoso Colombia. ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Qué va a ser este desarrollo? O sea, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué nos espera para el próximo cuatrinio? No, para los próximos 4 años. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este empalme, pero importante el empalme y a sobresalir, o sea, hay que sobrevalorar esto, hay que entenderlo, que las dos partes están poniendo de sí para mejorar las cosas. Tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante están tratando de hacerlo mejor para evitar que el choque sea tan fuerte. Y creo que es lo mejor para todo Colombia. Hace poco veíamos el llamado de atención de una cantante colombiana, Karol G, que le hacía un llamado a Abelardo La Espriella a gobernar para todos. Y debo decirlo que fue muy asertivo con sus palabras al responder que él estaba para eso, para gobernar para todos los colombianos. Y es lo que esperamos ver. Esperamos ver que realmente llegue y no simplemente gobierne para la parte de él, que de hecho va a haber muchos favores y va a haber, todos deben favores. No es un secreto para nadie, pero queremos ver cómo lo va a hacer, cómo va a disimular estos favores, cómo va a ser coherente en su accionar y en su protagonismo con el desarrollo. Bueno, los encargados del empalme, algo a tener en cuenta. El encargado por parte del gobierno saliente es Germán Ávila, quien es ministro de Hacienda y Crédito en Colombia. Un hombre que ha pasado sin pena ni gloria, pero que esperamos de lo mejor de él para la organización de este proceso. Quien estará a cargo por el lado del gobierno entrante es José Manuel Restrepo. Como ya habíamos hablado de él en el capítulo anterior, una persona con bastantes conocimientos de lo que es el país, ya estuvo dentro de un gobierno, el gobierno de Iván Duque. Entonces vamos a ver estos empalmes, estos procesos, cómo se van a llevar a cabo. Si algo podemos resaltar de José Manuel Restrepo es su rectitud, por decirlo así, en los procesos. Entonces esperamos que esa rectitud se aplique. Algo que si no, nunca voy a entender es cómo José Manuel Restrepo se prestó para el jueguito de ir con una bióloga marina a un páramo a hablar del positivo del fracking. No sé cómo se prestó para eso, realmente no habla muy bien de José Manuel Restrepo que se preste para un juego y una acción en la cual nos tilda de bobos a todos los colombianos. Y literal triste por los colombianos que se creen eso, que existe un fracking responsable. Sí, la verdad es que duele esa partecita que nos crean pendejos, que nos crean bobos en la cara. Germán Ávila es un ministro que ha sobresalido por su desarrollo en la parte económica. Digamos que lo ha apostado bien, lo ha tratado de hacer bien, ha sido muy activo en el proceso. El tablero político se está moviendo. Se está moviendo de una manera muy acertada. ¿Por qué se está moviendo de una manera acertada? Porque en este momento contamos con un Congreso que está dividido en partes no iguales, pero sí en partes que evitan el voto o la nulidad de determinadas acciones por parte del presidente sin la corrección o la debida corrección de los congresistas. ¿Eso qué significa? Lo rectifico. El presidente entrante no va a poder hacer lo que quiera a base de decretos. Va a tener que contar con la participación democrática de los congresistas elegidos por voto democrático en Colombia y bajo los términos de los colombianos. Eso me parece muy resaltable, me parece muy bueno que se vaya a respetar este proceso
de cuidado para todos los colombianos. Es un proceso en donde ya sabemos que está dividido el poder. Acá son tres líneas de poder que se tienen que respetar. La división de poderes creo que ha permitido que Colombia siga manteniendo esa independencia y no se pueda llegar a un punto en el que un gobernante haga lo que quiera. Tenemos la libertad y el ejercicio de permitir que el gobierno ejerza leyes de proyecto, ejerza creaciones de proyecto, pero siempre la ciudadanía está ahí con sus representantes a la Cámara y senadores que están muy pendientes de dar el visto negativo. De eso se compone una democracia. Una democracia es tener libertad de pensamiento y creo que ellos lo han hecho muy bien. Ellos lo hacen de una manera extraordinaria. Bueno, la coordinación, las dos partes. Esta coordinación es clara. Esta coordinación es concisa. Esta coordinación tiene que ser amistosa. Tiene que ser una coordinación la cual muestre lo que se hizo en elecciones, que muestre que una línea izquierda y una línea de derecha que tienen la fuerza suficiente para sentarse en la mesa y proponer de igual a igual. En este momento no estamos hablando de una línea que está pidiendo pista o que intenta llegar. Estamos hablando de una línea fuerte, con más de 12 millones de votos que lo respaldan, pero también con una mayoría nacional. Una mayoría que dice, yo estoy de acuerdo con este proyecto, yo no estoy de acuerdo con este proyecto. Y estamos hablando de dos líneas muy fuertes que ahorita estarán disputándose el poder. Tenemos que ser sapientes, coherentes y tener el corazón enfocado en lo que viene. Tener el corazón, la mente clara y saber que en un proceso en el cual ya no sencillamente se está tocando la puerta. En este momento se llega a la mesa con igualdad de cartas, se llega a la mesa con igualdad de fuerza. Las negociaciones tienen que ser pares, tienen que ser cara a cara. Aquí no se le debe favores a nadie. De este lado, del lado de verdad, que agradece a cada colombiano por su voto, se va a llegar a respetar el medio ambiente, se va a llegar a respetar la conciencia de todos y esto se va a hacer desde la oposición. La oposición va a tomar un papel muy especial y un papel muy fuerte, porque no podemos quedarnos ahí en el aire, quedarnos flotantes. Tenemos que estar asertivos, Sé y estoy seguro de que desde la oposición se van a poder hacer muy buenos proyectos y se va a poder evitar que el gobierno entrante haga lo que se le dé la gana, que esperamos que no lo haga porque los impuestos son de todos, la plática es de todos, los recursos naturales son de todos, no solamente de los amigos cercanos a Abelardo de la Espriella. Que eso quede muy, muy claro. Bueno, se alista el cambio. ¿Y cómo va a ser este cambio? ¿A qué nos referimos con se alista el cambio? Venimos de una política que no podemos decir que fue perfecta, de un gobierno que no podemos decir que fue 100% plenamente perfecto. Tiene falencias como cualquier proyecto político, tiene errores en facciones que se están presentando a nivel nacional, pero esos errores se pueden mejorar. Creo que para ser el primer gobierno de izquierda dejó una muy buena huella. Estamos hablando de más de 200 años en los que la izquierda nunca ha estado. Colombia se muestra como ese país que dio la oportunidad a la izquierda y no lo hizo mal. ¿Por qué digo que no lo hizo mal? Porque casi el 50% del país respaldó la continuidad del proyecto. Entonces se habla con hechos. No se habla solo por hablar, sino que se habla con hechos y con la credibilidad que brinda la ciudadanía. Con eso es con lo que se está hablando en este momento. Con ese proceder de los colombianos, con ese actuar de los colombianos. Ser sensatos y ser sinceros de lo que se está buscando. Y pues creo que vale la pena entender eso, vale la pena aclarar que lo hizo bien. Hay una parte del gobierno que lo hizo bien, una parte del gobierno que estuvo decidida a seguir adelante, una parte del gobierno la cual siempre estuvo atenta, una parte del gobierno la cual siempre estuvo en disposición de seguir avanzando. Colombia lo merece todo, Colombia merece seguir construyendo. Colombia merece seguir avanzando y para seguir avanzando necesitamos entender que el cambio no puede ser radical. Ya hay un 50% del país que está de acuerdo con lo que se venía haciendo. Entonces este nuevo gobierno debe ser un poco más flexible en lo que él traía de ideas o en lo que él creía que podría aplicar como se le diera la gana. Aquí se va a encontrar con líderes sociales, se va a encontrar con líderes políticos, con procesos claros sobre el establecimiento del poder y sobre el establecimiento de lo que se está haciendo en Colombia. Somos y seremos los próximos líderes. Sí, hay que decirlo así. Somos y seremos los próximos líderes. Toda aquella persona que se atreva a hacer oposición con inteligencia, con proyectos, toda persona que se atreva a ser verídica en su actuar para contrarrestar
a este gobierno entrante, que seguramente va a ser un gobierno que va a oprimir a la población, que le va a quitar herramientas a los medios de comunicación y que va a censurar cualquier pensamiento en su contra, va a ser un líder. Aquella persona que se atreva a levantarse, que levante la mano, que ponga sus proyectos en la mesa, va a ser un líder en esto nuevo que se viene. El gobierno no se puede quedar sencillamente en palabras vacías o en procesos vacíos, tiene que meterle la chispa, tiene que echar para adelante, tiene que estar dispuesto a reconocer el nuevo crecimiento de nuestro país, tiene que estar dispuesto a darse cuenta de lo que viene. Como colombianos tenemos que estar dispuestos a meterle la ficha. Somos y seremos los líderes presentes. No nos vamos a dejar amangualar por propuestas o proposiciones que vengan de la derecha, buscando calmar esta efervescencia que siempre ha estado en la oposición, que siempre ha estado presente en los creadores de izquierda, que siempre ha estado presente, no de izquierda, es que ni siquiera es de izquierda, es de libre pensamiento. El libre pensamiento es lo que tenemos que continuar defendiendo en este nuevo proyecto. Un proyecto que llega muy agresivo, un proyecto que llega fuerte, como lo vino haciendo Abelardo La Espriella, con discursos que solo invitaban al odio, al rencor, que solo invitaban al choque. Llega algo, llega el proceso de creer que viene la democracia. ¿Esto por qué lo digo? Estamos hablando que hace 12 años no había una oposición certera, una oposición real. Hace 12 años no teníamos la capacidad de presentar proyectos desde la oposición. Pero hoy en día tenemos el acompañamiento y la tangibilidad del 50% del país que apoya estos proyectos. El 50% del país quiere ver con contundencia lo que va a realizar el gobierno. El 50% va a estar ahí vigilando, controlando y evitando que se roben hasta el último peso. Eso es lo que tiene que ser coherente. Ya lo veíamos en este tema. Vamos a ver si Germán Ávila, cómo va a ser la entrega de proceso. Germán Ávila lleva con un proceso bastante inquietante sobre lo que ha actuado como ministro. Esta actitud que ha sido un poco pasiva en los diferentes proyectos que ha aplicado este gobierno, tiene que demostrarlo ahora cuando realice el empalme con José Manuel Restrepo. Va a ser una unión de dos personajes muy distintos, dos personajes que deben entenderse por el bien del país, pero que sobre todo deben sobreponer sus diferencias, sus adversidades, para obtener un empalme acogedor y un empalme que se preocupe por el bien de todos los colombianos. Así como el gobierno excelente no puede ser cerrado a la participación democrática y la participación legislativa del gobierno entrante, el gobierno entrante deberá entender y tener claro que hay algunas leyes y procesos que se deben aplicar y continuar como se venían haciendo. Los proyectos sociales medioambientales quedan en el aire, se enfrentan a dos líneas políticas muy diferentes. Los proyectos sociales que estaban propuestos por el actual gobierno buscaban la reparación y buscaban sobre todo el empoderamiento de aquellas comunidades que habían sido olvidadas con el tiempo y con todas las guerras que ha vivido nuestro país, además del racismo presente, y que no podemos olvidar que sí existe en Colombia. Acá sí existe el supremacismo, sí existe el racismo y existe en todo el día, existe en el día a día, en el diario vivir. Acá no podemos quedarnos sencillamente con que algunos lo hacen, tenemos que ser coherentes. Mucha ciudadanía ha participado de proyectos racistas que lastimosamente han dejado por fuera de la cavidad social y la cavidad económica a sectores que pertenecen a nuestro país, ya sea indígena, ya sea negro, ya sea LGBTI. Eso ha pasado en Colombia y no podemos dejar en el aire. Y estamos con un gobierno que buscaba esa reparación y ese empoderamiento para estas comunidades un poco alejadas o un poco sectorizadas y muy difamadas en nuestra ciudadanía. Ahora entramos con un gobierno que de frente choca con la diferencia, que de frente llega abordando temas que no podría aplicar o no podría decir en otras condiciones, atacando a la comunidad LGBTI, atacando a las poblaciones que se encuentran indefensas o que se encuentran en procesos de bastante vacío socioeconómico, abandono estatal y similar. ¿Ahora qué hará? Se la pasó atacando y atacando a estas comunidades y llega a decir que va a gobernar para todos. Es un poco difícil de creer, es un poco ambiguo. Y la verdad, vamos a ver qué va a pasar con esto. Queremos ser muy coherentes y queremos ser muy capaces de decir lo que puede pasar. No se puede abandonar un proyecto de la noche a la mañana. No podemos dejar proyectos vacíos, no podemos dejar proyectos que no se están aplicando. Parce, lo necesitaba. No podemos dejar proyectos que están siendo un éxito en el aire o sin apoyo económico. Quiero que seamos claros en esto. Si se retira el apoyo económico a ciertos proyectos sociales, ciertos proyectos estatales y ambientales, van a aparecer falencias en el desarrollo de nuestro crecimiento como participación política. Van a haber falencias, van a haber errores continuos y tenemos que ser muy presentes con lo que viene. Tenemos que estar muy enfocados en lo que podemos realizar y estar presentes. Tenemos que estar muy presentes en lo que viene.
Colombia tiene que estar en autoridad de exigir sus derechos. Colombia tiene que estar presente, exigir un cambio con proceso, un cambio que no sea tan agresivo, pero exigir también la continuidad de lo bueno, exigir la continuidad de los proyectos ambientales que cuidan nuestros páramos, que cuidan nuestros nacimientos de agua, exigir la protección de aquellos proyectos sociales que le permiten a nuevos jóvenes y a jóvenes de diferentes lugares estudiar, acceder a una oportunidad de trabajo diferente y seguir avanzando en nuestro país, que no es fácil avanzar en un país en el cual a veces se presentan varias inconformidades, varios choques, que se encuentran en varias inseguridad. Entonces no podemos permitirlo. Revisar el proceso estatal. ¿Qué pasó en esos 4 años? ¿Cómo se vivieron esos 4 años? Tenemos que estar muy pendientes a eso. Tenemos que estar pendientes a saber qué es lo que se viene, cómo vivimos, cómo se cometieron los errores, por qué pasaron dichos errores. No podemos sencillamente dar un vistazo atrás y decir que ya, que culpen al gobierno pasado de todo. No podemos permitir que ahorita Abelardo de la Espriella llegue sencillamente echándole el agua sucia a Petro, llegue diciendo que no va a poder incentivar ningún proyecto por culpa del gobierno saliente, llegue a atacar y a culpar al presidente saliente de todo. Tiene que ser un gobierno propositivo, no puede quedarse simplemente en el ataque a las otras personas y tiene que llegar a proponer de su propia boca lo que va a hacer para corregir los posibles errores que se han presentado en el gobierno anterior, pero sobre todo con proyectos que visibilicen también a los sectores vulnerables, proyectos que permitan generar un mejor crecimiento y desarrollo en las comunidades y proyectos que blinden a la ciudadanía, tanto en el tema seguridad, en el tema salud y en el tema medioambiental. Colombia se levanta como un nuevo país. Colombia está viendo en este momento la transición de un gobierno de pluralidad, de diversidad, a un gobierno de ultraderecha, el cual habla de más de 10 cárceles en un año, el cual habla de un desarrollo agresivo a toda la comunidad. Tenemos que verlo, tenemos que estar muy presentes en lo que se viene y tenemos que entender que no nos podemos quedar de brazos cruzados si alguno de los proyectos que viene por parte del gobierno de derecha nos va a afectar. Los ríos se tienen que respetar, los páramos se tienen que respetar. Son fuentes hídricas, fuentes de vida que todos tenemos que cuidar. Ya lo vivimos en un momento cuando se presentaban los incendios. La unión de todos los colombianos que fuimos hasta allí, porque estuve presente, estuvimos allí metiéndole el hombro para tratar de salvar a los frailejones. Lo maravilloso es la resistencia de esas plantas. Lo maravilloso es como después de tardarse tanto tiempo en crecer y pensamos que lo habíamos perdido todo, ellos se atrevieron a renacer, a revivir. Es increíble. Ahora no podemos permitir que todo ese trabajo, que toda esa unión nacional, esa preocupación, tanto de personas de derecha como de izquierda, se venga a perder por una fragmentación ilógica de nuestro país. Se viene algo muy valioso para nuestro amado Colombia, se viene el crecimiento de una democracia. Y el crecimiento de la democracia se viene porque ahora sí tenemos participación, porque Iván Cepeda va a continuar haciendo control político, porque ahora tenemos también la representación en la Cámara a una mujer pujante, una mujer berraca, que sin duda alguna va a iniciar también la protección de todos nuestros derechos. Y esto es lo que nos permite decir con tranquilidad que estamos orgullosos de lo que se hizo. Los votos que se lograron, los votos que se sacaron adelante, hacen parte de la coherencia de este país, hacen parte del vivo reflejo, lo que he venido diciendo. Es verdad, no existió la perfección por parte del gobierno, pero sí que existió y estuvo presente el desarrollo de Colombia. Estuvo presente el crecimiento de nuestro país y va a estar presente en muchos momentos. Tenemos que dar paso a paso y enfocarnos en seguir creciendo, seguir cuidando nuestro propio país. Abelardo y los retos a afrontar. Acá lo voy a vivir nuevamente, porque sí es muy importante que lo entendamos. El sector salud, su propuesta, la CPE, esta es una que tenemos que tener en cuenta. También el sector guerra o seguridad. Lo voy a llamar así porque es la propuesta de él. Él habla de guerra, él no habla de seguridad, él habla de guerra. Entonces, ¿cómo será esta línea? También el tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera, un gran reto, ya lo vamos a analizar. Nos vamos a otro punto un poquito más sensible, el tema social. El tema social en Colombia, cómo lo vamos a afrontar. Y para terminar, que es una partecita bastante valiosa para todos los colombianos, el medio ambiente. Vamos parte por parte tocando cada tema. Vámonos con salud. Se atacó mucho al gobierno presente por sus leyes y su legislación en contra de lo que rodea todo el sistema de salud. Y llega un gobierno que procurará brindar todo el acompañamiento a las EPS. Nuevamente, ¿cómo va a evitar la corrupción en este movimiento de dineros?
Los proyectos que están contra los que vienen son muy chocantes en el tema salud. Este tema salud va a ser de bastante importancia y relevancia. ¿A quién se lo va a entregar? ¿En manos de quién quedarán todos los procesos de cuidado de los colombianos, la salud de los colombianos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se va a quedar en el aire? ¿No se va a quedar en el aire? ¿Quién cuidará de los colombianos y cómo será este empalme de nuevo? ¿Se perderá más proceso, más tiempo, más ganas de no legislar? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con los posibles vacíos que deja este gobierno? Pero aún más, ¿qué va a pasar con las propuestas aberrantes que vayan a generar nuevos casos de corrupción del gobierno entrante? ¿Qué soluciones puede proponer Abelardo de la Espriella para el sector salud? Y solamente ve la salud como un negocio y no como el sentido humano, en el que todos los colombianos en algún momento han corrido riesgo por su vida, por su salud, o han visto como un familiar muere sin tener la atención necesaria en un determinado momento. ¿Qué va a hacer Abelardo de la Espriella? ¿Cómo va a evitar que esto pase cuando ve la salud exclusivamente como un negocio el cual explotar y generar ganancias para el Estado según él, pero él seguramente tendrá amiguitos y aliados empresarios los cuales participarán de estos procesos? Entonces, pilas con eso, pilas es una realidad. Eso en cuanto a salud. Ahora lo que yo determiné como guerra o seguridad. Guerra o seguridad. Creo que son cosas muy diferentes. La seguridad se construye desde el barrio con procesos culturales, sociales y ambientales. Ey, en el tema social voy a meter cultura. En el tema social voy a meter cultura porque no se puede quedar por fuera. Estamos hablando de un gobierno que quiere acabar el Ministerio de Cultura. Entonces no podemos darlo por fuera. Continuamos con guerra y salud. Perdón, con guerra o seguridad. En cuanto a la guerra, no tiene la trazabilidad y no tiene la experiencia de participar en una guerra para que llegue con un argumento de dar X tiempo a los grupos armados que llevan más de 60 años participando de la guerra. Creo que debería llegar con un poco más de serenidad a negociar. No queremos más muertos y un grupo armado tan nefasto como lo pueden ser las disidencias de la FARC, los paramilitares y similares, si quieren guerra le van a dar al gobierno. Y los que van a pagar todos son los colombianos que no tienen nada que ver con esto. Los colombianos que están metidos en medio de la guerra, que viven en ciudades apartadas y con abandono estatal. Ellos son los que van a comer mierda, ellos son los que van a pasar por procesos muy graves, ellos son los que van a poner los muertos. Además de los militares que van a tener que dar su vida. Los militares que van a tener que dar su vida también debemos pensar en ellos. También debemos pensar en ellos. No son jugueticos, no son simplemente un número. Son personas con familias tras de ello. Cada militar tiene una historia. Cada militar tiene una mamá, una hija, tiene alguien que lo está esperando. No lo podemos sencillamente coger de juguete y como títere de guerra para sumar a los números positivos de Abelardo de la Espriella. No se puede. Y no lo vamos a permitir de ninguna manera. Se tienen que buscar acuerdos. Se tiene que ser coherente, hablar con el gobierno saliente, dejar lineamientos claros y estar muy presente de lo que puede venir. La inversión extranjera. Váyate. Abelardo de la Espriella habla de la posibilidad de volver a integrar y hacer las paces con alguien como Israel. Un país el cual ya ha sido juzgado por todo el mundo por su acto de genocidio. Ya, determinado por muchos entes, se está aplicando un genocidio por parte de Israel contra Gaza. ¿Qué países van a querer negociar con Colombia después de que él acepta a Israel como un aliado directo? Nosotros no somos Estados Unidos. Nosotros no tenemos la capacidad de poner impuestos o aranceles a todo el que no quiera con nosotros y depender y no tener problemas por ello. Somos Colombia, un país que necesita de la globalización, que necesita de la integración de las comunidades de la región y también de los países europeos y centroamericanos para poder vender, y aún más de los asiáticos y africanos. El mercado colombiano se ha expandido mucho y muestra que puede ser de competencia a grandes naciones con productos propios, con gran calidad, desde el café, las flores, el aguacate, la producción de hidrocarburos de manera responsable y también la producción de esmeraldas, ¿por qué no? Pero si te buscas un aliado como lo es Israel, ¿qué países van a querer participar contigo? El juego político existe, el juego de dime con quién andas y te diré quién eres existe. Eso no es lo que nos hemos inventado ahorita y se deja de negociar porque apoyas a uno u otra persona. Entonces tenemos que estar muy enfocados en eso. Debemos estar muy presentes de lo que se pueda venir con este nuevo gobierno, con este nuevo proceso. Además de ello, esperen, para el tema de inversión extranjera también quiero dejar algo presente. Todo el continente está dando una vuelta a la derecha, pero la derecha negociará entre ella. Cuando digo todo el continente me refiero a América, me refiero a Perú, me refiero a la línea de Ecuador, me refiero a Argentina. Por ejemplo, Milei, ya vimos que es una derecha nefasta para algunos procesos. La cara no se sabe qué es. A recordarlo, pero así es. Entonces, si viene un vuelco a la derecha, ¿cómo crecerá la derecha acá? ¿Cómo se comportará la derecha? ¿Habrá ataques a esta línea política opuesta a la línea de oposición?
o habrá presencia real de la izquierda en los diferentes entes. Ya lo veremos. Anda, no imaginé que el continente volviera a la derecha tan fácil. Ahora vamos al tema sociocultural. Van de la mano. Van de la mano. El aporte social va de la mano del crecimiento cultural. Con la cultura también se genera paz. Ya lo vimos en la Comuna 13, ya lo vimos en toda Antioquia, en todo Medellín. Lo estamos viendo en la parte sur del país, en zonas como el Caquetá, cuyo abandono estatal está siendo bastante importante y bastante grande. Entonces aquí tenemos que ser muy coherentes con lo que pueda pasar. Tenemos que estar presentes de lo que se está viviendo, de lo que en nuestro país está aconteciendo. No se puede dejar en manos de cualquiera lo que va a vivir nuestra nación. Ténganlo en cuenta. La cultura. Venimos de una amenaza muy fuerte por parte del gobierno entrante de atacar los sectores culturales. Esta amenaza, ¿qué tan real será? Esta amenaza, ¿por qué se generó y hacia quién va enfocada exactamente? Esto lo tenemos que ver, tenemos que estar muy presentes y evitar que esta amenaza se haga realidad y que pues muchos entes públicos que se dediquen al crecimiento cultural se vean más afectados de lo que ya están, del abandono estatal que han tenido por muchos años. Ahora llega un presidente que les dice de frente, no quiero poner un peso porque no crean ustedes. No me parece que sea la forma de recortar el Estado, no me parece que sea la forma de recortar los gastos, además de que estamos hablando de que recortando un ministerio no va a ser PIB nacional, no va a ser ni un 1% del dinero que se pierde por corrupción. Creo que él debería revisar números y más bien dedicarse a buscar dónde están los vacíos de corrupción que causan la pérdida de dinero del país. Y no atacar sencillamente la cultura. Es una herramienta que nos permite tener memoria histórica, una herramienta que nos permite desarrollo social, es una herramienta que nos permite crecer. Entonces hablar de la esprilla no puede venir a llegar a destruir la cultura y en este empalme tienen que ser muy claros con eso. El cuidado de los proyectos culturales que se estaba gestando no puede parar porque un presidente o un intento de presidente en este momento llegue y lo diga. No me parece. Lo dejo hasta ahí porque la verdad es algo que me toca, es algo que me ofende, es algo que me molesta muchísimo, que el tema cultural de jóvenes y niños que le están apostando todo a darle a su arte, llegue un presidente y les destroce los sueños porque sí. No me parece. Medio ambiente. Es que no entiendo. Disculpen a las personas que están viendo, pero es que no entiendo cómo se puede aceptar un presidente que dice de lleno que los páramos se destruyen, que dice de lleno que se mueve un jaguar del lugar, a un presidente que llegue de frente y dice que va a atacar la cultura. Ya está electo, pero quiero que nos demos cuenta que en el empalme va a ser muy radical. Las leyes salientes a las leyes entrantes. Vamos a tener choques, los cuales no se pueden permitir. Un minutico, accidente técnico. Me emocioné, muchachos. Me emocioné porque no podemos permitir más esto. No podemos permitirlo y sé que no va a ser así. Sé que en ningún momento vamos a permitir la decadencia de nuestro Estado. Sé que como colombianos vamos a estar muy pendientes, pero bueno, volvemos al tema del medio ambiente. Tenemos que ser presentes y tenemos que ser coherentes con este tema que se viene. Tenemos que estar muy en todo el desarrollo. Así que no dejar el medio ambiente en manos de cualquiera. No lo podemos hacer. El medio ambiente se tiene que cuidar. El medio ambiente se tiene que respetar. Lo siento, me dejé emocionar, pero son temas muy sensibles y temas que tocan, temas que duelen, temas que la verdad afectan demasiado, temas que debemos analizar y debemos estar presentes de lo que está pasando. Nosotros no somos el juguete de nadie, nosotros somos un país que se respeta, un país autónomo, un país al cual le ha tomado muchísimos años avanzar y seguir creciendo. No podemos permitir que una línea política llegue a destrozar lo que han construido muchos jóvenes, lo que muchos jóvenes en marcha lograron dejando su vida, dejando sus ojos. No podemos permitirlo. Un sorbito. Vamos a hablar del desarrollo de nuevos procesos. El gobierno de Abelardo, ¿cómo va a llegar a desarrollar procesos y buscando la credibilidad de las personas si se la pasó atacando a los que no piensan como él? Será interesante ver cómo intenta negociar con las personas que humilló públicamente. Será interesante ver cómo intenta dialogar con los que no piensan como él. Vamos a vivir algo muy en cuanto al crecimiento, pero algo mucho más importante en cuanto a las alianzas. ¿Qué alianzas buscará un gobierno que amenaza a diestra y siniestra? ¿Qué amenazas puede encontrar un gobierno que se dedicó a ofender? ¿Qué alianza puede buscar Abelardo de la Espriella? ¿Le va a dejar todo el trabajo a José Manuel Restrepo? Porque ya vimos en muchas entrevistas que su conocimiento pleno sobre economía, sobre salud, sobre desarrollo económico no es que sean las más pertinentes. Supongo que se basará en decir que va a contratar expertos y ya. Ya lo veremos. Pero quiero ver cómo lo desarrolla. Quiero ver cómo se arriesga a tocar la puerta de la izquierda. Quiero ver cómo le da la mano a la izquierda. Quiero ver cómo le da la mano al centro. Cómo los invita a ser parte de los proyectos, porque tienen que hacerlo. Ahorita en agosto vamos a ver este momento bastante interesante, un momento de bastante tensión política y social.
Los colombianos estamos a la espera, y esto es verdad. Tanto la izquierda del país, que se vio reflejada en los votos de Iván Cepeda, se encuentra a la espera de qué puede pasar con el gobierno entrante, como la derecha se encuentra expectante, porque recordemos que ya no votaron por Álvaro Uribe Vélez, votaron por una derecha diferente. Algunos la llaman ultraderecha, pero votaron por una derecha diferente a la cual había gobernado en Colombia por muchos años. Ya sabemos, Santos, Iván Duque, Álvaro Uribe, es una línea igual, un mismo líder. Pero ahora llegamos a un punto donde existió el presidente Gustavo Petro, hay una diferencial y llega Abelardo de la Espriella. Rompe con la línea que llevaba Álvaro Uribe Vélez y todo su uribismo, la rompe, pero también rompe con lo nuevo, que era Petro. Rompe los dos vínculos y llega una línea que se mostró como la all-star de todo Colombia, que se mostró como el empresario independiente que puede lograrlo todo, pero sin experiencia política. Y es bueno que diga que él va a buscar a los expertos, a los asesores, pero ¿él qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a participar de esto? Esperamos verlo, esperamos sentirlo en acción, esperamos que esté conectado con todas las personas, buscando que esos procesos sean buenos, sean coherentes. Esperamos que así sea. Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito. Un gobierno saliente que va a entregar cuentas claras. Un gobierno que va a decirle a Abelardo de la Espriella que no puede llegar a hacer lo que se le dé la gana. Esperamos que varios proyectos de ley estén blindados de la mejor manera. Esperamos que varios proyectos se encuentren cuidadosamente amparados. Esperamos que varios proyectos del tema social hayan sido debidamente cuidados. Para evitar que Abelardo de la Espriella llegue a destrozar esto, para evitar que Abelardo de la Espriella llegue a incendiar todo, para evitar que Abelardo de la Espriella con su discurso de sangre llegue a dañar todo, como ya hemos visto que lo ha hecho en otros momentos, porque Abelardo de la Espriella llegó con un discurso de odio y ahora quiere buscar alianzas que no las va a encontrar tan fácil, hombre. No va a ser tan regalado. Tendrá que dar su palabra, pero sobre todo tendrá que demostrar con hechos sobre el actuar de lo que puede estar pasando. En ningún momento podrá permitir o hacer creer a los demás que Colombia se va a convencer de lo más fácil. Ay, Dios. Te dedicaste a ser enemigo y ahora tienes que gobernar con todo el país, hablar de la Espriella. Ese es el problema cuando atacas con tanta censura, cuando atacas de una manera tan cínica, porque fue cínico como ofendiste a todos los que no pensaban como tú. Mira lo que hiciste con Oviedo. Burlarse de alguien con Oviedo es caer muy bajo. Y perdiste el apoyo de una fuerza muy importante al perder a Oviedo. Ya lo vimos que pues el uribismo se fue con Paloma. Pero Oviedo tuvo libertad total en elecciones y invitó a que sus votantes tuvieran libertad de decisión también. Atacaste también al candidato Fajardo, quien es una persona de centro y un gran desarrollador. Y él también decidió dejar a sus votantes en libertad. ¿Cómo conseguir alianzas con una persona como tú? Que se dedica sencillamente a generar discusiones. Porque necesita de la discusión y del ardor para mantenerse presente. Pero cuando tienes el gobierno, ¿cómo generas este odio? ¿Cómo lo vas a buscar? ¿Posibles y factibles levantamientos falsos en tu contra? Para tener algo positivo de que hablar, ¿cómo te defiendes? No lo veo tan descabellado que pueda pasar. Lo veo muy factible que pueda pasar. Colombia cree en el cambio. ¿Ustedes qué opinan? Colombia cree en el cambio. ¿A qué me refiero en esto? Tenemos esperanza. Y la está depositada en la división y la polarización. Así suena muy raro. Pero un país tan polarizado significa que el pensamiento no es homogéneo. Significa que las casas de cultura en los barrios han servido. Significa que las universidades han brindado conocimientos de verdad. Significa que tenemos dos líneas de pensamiento o incluso miles de líneas de pensamiento que nos permiten avanzar como colombianos, como democracia, porque eso es lo que nos hace grandes como colombianos, la democracia y la factibilidad de ser diferente, no ser uno más. Eso nos demuestra como colombianos que podemos seguir creciendo en nuestros proyectos sociales, que podemos seguir avanzando y que no nos quedamos en palabras, sino que pasamos a actuar. Inician nuevos proyectos. ¿Qué proyectos serán? Ya lo veremos. Pero esos nuevos proyectos, si algo tenemos claro, es que tienen que ser controlados. Cada proyecto que propongo Abelardo de la Espriella tiene que estar vigilado por cada uno de nosotros. Vamos a ser veedores del crecimiento de este gobierno. Vamos a verificar que no se estén robando la plática del Estado, que no estén pagando favores a otros empresarios que se mostraron limpios. Recuerden que acabamos de elegir, y tenemos que decir acabamos de elegir porque hubo una democracia, se eligió un presidente con nexos abiertos de defender a paramilitares, de defender a testaferros del narcoestado, de defender a personas de dudosa reputación como lo es David Murcia Guzmán. Es una persona cuya confianza o actuar para confiar en ella es bastante complicado y bastante complejo.
Estamos viviendo un cambio realmente. Estamos viviendo una época histórica, estamos viviendo un proceso histórico. Colombia merece transparencia, eso solo se va a ver reflejada si viene de verdad un cambio social. Solo se va a ver reflejada si hay cuidado de los derechos humanos. De resto no se puede y no se podrá, porque merecemos más como colombianos. Si no hay un proceso legítimo, si no hay un proceso en el cual se incluya todas las facciones, si no hay un proceso en el cual se respete el pensamiento independiente, no hay crecimiento de país. No lo va a haber en ningún momento. El desarrollo del proceso de empalme. ¿Cómo vamos a vivir este desarrollo? Disculpen, tengo algo de gripa. ¿Cómo vamos a ampliar este desarrollo? Quiero hacer un paréntesis e invitar a las personas, y no digo impedir de manera negativa, digo impedir de una manera que aborde todos los proyectos de gobierno y los acabe. Pero en este momento quiero aprovechar y hacer una invitación a todas las personas que están viendo este video para que nos dejen su comentario. Nosotros sí respetamos la opinión diferente, nosotros sí somos personas que entienden que no todos somos iguales, tenemos que ser iguales. Los invito a que dejen su comentario, a que dejen su like o su dislike si así les parece en la parte de comentarios. Pero también a los que les gusta este material, los que les gusta este contenido, este análisis que hacemos desde acá, desde Colombia Sin Filtro, les invito a que compartan este material, a que lo compartan en el grupo de la familia, en el grupo de amigos, en el grupo de universidad, en el grupo de colegio. Atrévanse a compartirlo, atrévanse a apoyarlos. Desde acá, desde Colombia Sin Filtros, en realidad nos sentimos orgullosos y sé que todo puede mejorar. Colombia Sin Filtros es un proyecto creado para respaldar a las personas que piensan diferente y a las personas que no se dejan dominar o ser homogéneos de pensamiento, a las personas que tienen discrepancias y se atreven a participar abiertamente de la política, los proyectos sociales, ambientales y culturales. Colombia Sin Filtros es para todos y no solo para uno. Bueno, continuemos, ya vamos a tocar un poquito de análisis conceptual de cada uno de los puntos a tocar hoy. Volvemos a las dos personas que están liderando el empalme, Germán Ávila, José Manuel Restrepo. En manos de estas dos personas está el desarrollo de este empalme, que ya iniciaron. Por un lado, es muy bueno que el gobierno entrante esté poniendo algo de coherencia y de participación política para que esto se desarrolle de la mejor manera. Y el gobierno Petro pues, lo está permitiendo de una manera muy buena, de tal manera, valga la redundancia, que crezca el país, de que no se estanque el país, de que no retroceda el país. Eso es lo que tenemos que pensar. No podemos continuar con los daños que ya se han hecho en algún momento a nuestra bella nación. Colombia tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo, no se va a estancar de ninguna manera. Vamos a demostrar que podemos hacer proyectos valiosos. Vamos a demostrar que no la jugamos, porque Colombia se respeta con R mayúscula. Y este empalme es una prueba de ello. Nuevamente les pido disculpas, tengo algo de gripa. Colombia es una prueba de ello. Colombia es una prueba de que seguimos avanzando. Colombia es una prueba de que la democracia es la mejor forma de hacer país. La democracia creo que es la única forma de hacer un país valioso. Vamos a seguir siendo coherentes, vamos a apostarle a un mejor Colombia. Vamos a apostarle a vigilar los posibles cada filtrado de corrupción. Cada punto en el cual se pueda presentar corrupción, ahí vamos a estar todos los colombianos verificando y cuidando los recursos de todos. José Manuel Restrepo llega en una faceta tranquila, llega en una faceta de hablar, llega en una faceta de mantener la claridad y la serenidad. Germán Ávila lo permite, Germán Ávila está entregando lo mejor de sí para este proceso. Son dos líderes en cada una de sus facciones, pero los dos llegan a cuidar el país. Y quiero que José Manuel Restrepo entienda que algunos proyectos se deben respetar, que algunos proyectos, o todos mejor dicho, todos los proyectos de medio ambiente, todos los proyectos sociales, de cultura se deben respetar y deben tener alguna legitimidad, deben tener más que legitimidad, apoyo. No se puede dejar de manos cruzadas o sin herramientas económicas a proyectos de cultura que estaban avalando el crecimiento y desarrollo de muchos jóvenes en el país. No se le puede quitar las herramientas y las alas a los nuevos colombianos. No podemos quitarle Colombia a la nueva generación. Tenemos que ser realmente inteligentes en esto. No vamos a vivir un proceso de terror solo porque un candidato lo quiera. Vamos a brindar apoyo y vamos a brindar conocimiento a quienes nos estén viendo. Vamos a brindar esa... Si tú quieres ser veedor, escríbenos. Si tú quieres ser veedor, escríbenos, déjanos un mensaje, un comentario. Y muy pronto vamos a hacer un video de cómo ser un veedor coherente, de cómo ser un veedor que cuide el país. Porque eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que cuidar el país
y esforzarnos por evitar que haya más corrupción, esforzarnos por evitar que caigamos en errores del pasado y que ya conocemos de pagar favorecitos políticos. Tenemos que evitar que eso pase. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Siendo partícipes de frente de la política. No podemos dejar todo en mano de José Manuel Restrepo, porque el presidente, pues, el entrante, Abelardo de la Espriella, como que no conoce mucho de política. Discúlpame, tengo bastante gripa. No conoce de política. Es un líder que no brinda paciencia, que no brinda paz, que no brinda entendimiento a quien piensa diferente. Es el presidente es el presidente que de una u otra manera debemos respetar, pero es un presidente que debe ser controlado, que debe ser mesurado. No vamos a desamparar los proyectos que se han desarrollado bien. No vamos a permitir que se desampare una Colombia que venía creciendo de la mano de la cultura, que venía creciendo de la mano del arte, que venía creciendo de la pluralidad de las partes, porque la derecha no puede decir que no tuvo participación política. La derecha tuvo participación política. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que caigamos nuevamente en errores repetitivos y repetitivos y repetitivos de lo que ya se ha vivido antes. Vamos a poner lo mejor de nosotros, vamos a demostrar que cada colombiano está en capacidad de defender un proyecto social, un proyecto medioambiental, un proyecto agrónomo. No sabe en el campo cómo se vio afectado con lo que puede venir, con las ideas que vienen. Hubieron muchas tierras que se hicieron productivas en este gobierno. Y esto fue gracias a la facilidad que brindó el Estado para permitir que las tierras se recuperaran por los campesinos. Porque algunos de esos terrenos se estaban perdiendo sin ningún tipo de productividad. Y eso es lo que tenemos que ver ahora con lo que viene. ¿Cómo se va a vivir este proceso? Tenemos que ver qué es lo que va a pasar, tenemos que ver cómo se va a vivir este ambiente. Tenemos que ser muy coherentes en eso. Colombia se tiene que esforzar por mantenerse presente. Colombia se tiene que esforzar, cada colombiano se tiene que esforzar por ser parte del control, por ser parte del crecimiento social. Colombia no se puede quedar en palabritas, Colombia tiene que pasar a los hechos reales, Colombia tiene que pasar al activismo de calle, de saber que cada decisión que se tome el Estado debemos estar ahí para controlarlo. Si tenemos que ir a las calles a defender los derechos de los páramos, a defender los derechos de los proyectos de cultura, a defender los derechos de salud, lo vamos a hacer. Que no quepa duda. Pero primero vamos a proponer. Primero se tienen que hacer propuestas coherentes. Primero se tienen que hacer proyectos que vayan de la mano con el gobierno presente. No podemos sencillamente discutir por discutir. Tenemos que ser sensatos, como lo hizo Iván Cepeda al aceptar la presidencia de Abelardo de la Espriella. Tenemos que ser muy coherentes con eso y tenemos que llegar primero con argumentos. Después de argumentar, esperamos que seamos escuchados por el gobierno presente, que no seamos sencillamente apartados de las decisiones estatales porque no estemos de acuerdo con ellos. Tendremos que llegar a mostrar la gran capacidad de negociación y la gran capacidad de generación de propuestas en pro de Colombia sin afectar a una u otra línea política. Tendremos que llegar a hacer mucho de nuestra parte para un mejor país. Y creo que este país, en serio, merece más. Merece más de atravesar muchos años de guerra, muchos años de violencia, de atentados, de daño, de pelea entre nosotros mismos, que no podemos permitir que alguien llegue sencillamente a pasar por encima. No podemos permitirlo, tenemos que ser muy coherentes en esto, tenemos que ser muy dedicados a un mejor desarrollo del país. Colombia no puede sufrir y sufrir y sufrir por cosas que ya están en el pasado. Y la mejor manera de evitar ese sufrimiento es lo que les digo. Solo iremos a las calles si no hay otra opción. Pero antes de las calles tenemos que ser coherentes. Tenemos que presentar proyectos sociales, tenemos que ser veedores, tenemos que acompañar cada una de las propuestas que de pronto este gobierno entrante quiera finalizar, pero que necesitan apoyo. Hay muchos temas culturales a cuidar, hay muchos temas medioambientales a cuidar, muchos temas que no pueden quedar flotantes. Vamos a poner lo mejor de nuestra parte. Somos colombianos, somos pasión, somos energía, somos actitud, somos el desarrollo de un mejor país. Y eso lo tenemos que demostrar no simplemente hablando, lo tenemos que demostrar con hechos en pro de nuestra nación, de nuestra democracia. Las ofensas que ha hecho el presidente actual, que no son un misterio para nadie, que ha ofendido continuamente, que ha sido lascivo con nuestro país, no pueden quedar así, no pueden quedar en esto, no pueden ser parte del daño
que ha vivido nuestro país. Nosotros, como colombianos, tenemos que seguir a proponer, tenemos que seguir a ser parte del cambio positivo, no podemos quedarnos sencillamente en palabras. Nuestros proyectos tienen que ser positivos, nuestros proyectos tienen que estar mirando al futuro, nuestros proyectos tienen que estar enfocados en una mejor Colombia, tienen que estar enfocados en un mejor país. Nos merecemos calma, nos merecemos serenidad, nos merecemos paciencia y paz, pero nos merecemos sobre todo hacer parte del crecimiento de nuestra gran nación. Vamos a estar enfocados, apasionados y vamos a cuidar hasta el último peso, pero sobre todo vamos a cuidar los proyectos que se venían haciendo bien. Acá no se va a regalar nada al Estado, acá no vamos a permitir que el Estado sencillamente venga a pasarnos por encima, porque es una ultraderecha que se ha dedicado a atacar a la parte que no piensa como él. Si soy gay, no me apoyas. Si soy negro, no me apoyas. Si soy un indio, me desechas a una zona especial. No. Acá todos tenemos participación, todos tenemos voz y todos tenemos derecho a seguir creciendo en Colombia. Vea pues, ya lo decían algunos que iban a haber errores. Que iban a haber errores, pero el mayor error que se puede haber cometido es haber elegido a Belardo Espriella como presidente. Ya está hecho, ya sé, pero es un error que nos puede pasar factura si no somos cuidadosos. Si caemos en su juego de provocación, se dedicó toda la candidatura a provocar a Iván Cepeda. Iván Cepeda fue un caballero y se mantuvo en la línea. No aceptó ningún ataque de él. Y no fue reflejado. Pero Iván Cepeda evitó muchos muertos en las calles por marchas. Iván Cepeda evitó que vinieran más tristezas a los colombianos y a las familias colombianas, que son las que sufren. Un gobierno sencillamente firma una orden de atacar al Estado o atacar a sus propios ciudadanos. Pero quien lo sufre es la familia colombiana, quien siempre se ha esforzado por sacar a sus hijos adelante y llora la muerte de un hijo cuando se va a enfrentar y a defender sus derechos, como le han enseñado. Colombia sin filtros hoy quiere hacer un llamado a que tengamos la serenidad y la calma, pero también que estemos dispuestos a presentar proyectos, que estemos dispuestos a ser parte de la solución pacífica de cada proceso. Tomaremos el ejemplo de nuestro candidato Iván Cepeda, quien desde la oposición va a estar presente en cada decisión que se tome el Estado. Va a estar presente haciendo control y evitando que algunas leyes anticonstitucionales lleguen a ser realidad. Bueno, proyectos de ley. Nuevamente hago un llamado a las personas que nos ven. Únanse en esta comunidad. Compartan con sus amigos, compartan con las personas que piensan de esta manera, que creemos que el control se tiene que hacer, que tenemos que defender lo que logró el gobierno, pero sobre todo que tenemos que ser responsables con nuestro actuar y no atraer más víctimas. Así como somos responsables con pedir que no haya guerra, así como somos responsables con pedir que no haya guerra, tenemos que ser responsables con proponer proyectos en pro de todos. Por el día de hoy me despido, espero que estén muy bien en sus casas. Quiero aprovechar este espacio y hacerles un llamado a que, un paréntesis gigante, sin importar cómo piense tu vecino o tu amigo, lo respetes. Quiero hacer un llamado a la tolerancia, a la calma. Quiero hacer un llamado a entender que no somos iguales, pero todos somos valiosos. No somos iguales, pensamos diferente, totalmente diferente, todos lo somos. Pero todos somos valiosos y merecemos respeto. Entonces es un llamado total para la calma, el respeto y el crecimiento mancomunado. El crecimiento entre derecha, entre izquierda, entre centro. Lo hacemos desde casa. Cuidemos mucho de nuestro discurso. Seamos responsables con nuestras palabras, porque hay una nueva generación que nos está escuchando. Y si quieren ver un cambio positivo en el que no haya guerra, en el que no haya muertos, tenemos que ser coherentes. Colombia sin filtros se despide por hoy. Colombia sin filtros les agradece por su atención. Gracias por creer en este proyecto. Mañana regresamos con un nuevo capítulo. Muy atentos, muy atentos. El gobierno entrante tiene falencias y vamos a hablar de esas falencias. Vamos a hablar de los errores que está cometiendo en su actuar, en su decisión, en su diálogo, en su discurso. Entonces, muy atentos. Y es un mensaje claro. Belardo Espriella, hay proyectos que se van a presentar y que no todos van a gustarte, porque todos cuidamos el medio ambiente, todos cuidamos la cultura y vamos a pedir que se respeten varios puntos. Colombia sin filtros se despide por hoy. Muchas gracias.